Willkommen hier al episodio 12. ¿Qué tal? La otra vez hablamos de la crítica cristiana a Watts, pero fue como una introducción. No sé si. Yo la escuché un poco más, no sé si tú lo miraste y podemos hablar un poquito más de eso. Sí, Leo me estaba comentando que escuchó la charla entera en velocidad 3, una cosa así. Y yo mi aproximación fue al contrario. Yo escuché el principio, estaba escuchando el principio y ya en los primeros 10 minutos tenía un par de cosas ya lo suficiente como para la media hora que hablemos hoy. Y dije, mira, no, ya tratamos esto y si acaso seguimos luego, pero difícil de comérselo todo. Inteligente, más bien tú. Lo mío fue Son dos puro toque. aproximaciones son dos aproximaciones diferentes. Sí. Sí. Y sin embargo, yo tuve esa sensación también como de, bueno, ya más o menos sé de qué va la cosa. Sí. Y, pero bueno, luego un poco de talk, un poco de estoicismo y de no, bueno, y tal, si vas a hablar de esto. Pero bueno, Verlo también todo. un streaming de 2 horas 45 fue una barbaridad. Obviamente no, no le presté la máxima atención todo el tiempo y a alta velocidad a veces es difícil. Alta velocidad de reproducción, que eso lo Ujú, hago sí. a veces, como decías tú, para en menos tiempo ver más cosas. ¿Y qué tal? ¿Qué sacaste de esa escucha? Eso, es que yo también me planteé por un momento oírlo todo para poder decir, va, no, es que he escuchado todos los argumentos, pero al ser 2 horas y 40 y que ya en el comienzo soltó un par de cosas que rescaté y que pensé que daban para comentar, Claro, dije, ya eso lo voy viendo por fascículos. Lo voy viendo por fascículos antes de comérmelo todo. claro. Y cosas que comentó este hombre. Tú tienes, ya que lo viste todo, Sí. tienes un spoiler para mí, una conclusión que al final el tipo da una sorpresa, un giro, hay un plot twist que no me esperé. No, Es no. justo, él es Sí, como se presenta en el minuto 2, ¿no? sí, porque él tiene, a ver, son varias cosas sueltas y tengo algunas cosas como palabritas clave anotadas, pero voy a dejar que la inspiración fluya y seguro luego me van viniendo y ahí, como siempre, vamos hilando. Sí, sí veo que el hombre tiene un esquema, ¿no? Ujú. Entonces, él va punto por punto. Entonces, eso es lo que le lleva la transmisión, ¿no? Como, entiendo que él tiene como un esquema de análisis. Él toma a Watts como que Watts está propugnando una visión religiosa propia wattsiana, entonces él va y él busca cuál es la metafísica, cuál es la ética, tiene como unos conceptos y unos filtros con los cuales él va evaluando y va pasando como por una lista y dando su opinión. Aquí Watts dice eso, pero eso no tiene sentido por este ta, y eh, entonces, bueno, eso tiene cierta estructura. Yo lo sentí positivo cuando me llegó porque dije, bueno, mira, como un método, uno siempre, eso, nosotros divagamos y está bien, pero cierto método como para meterse un poco más profesional o académicamente a las cosas, es interesante siempre conocer. Ujú. O sea, yo siento que eso, que soy como somos, ¿no? Que nos sueltas a hablar y entre cervezas, paseos y tal, Ahí nos está la metemos, experiencia. nos metemos en profundidades. Ahora, me pones a mí en un panel, en una tertulia de televisión, o me pones en un rigor de esos académicos y Hay que obviamente no. reconocer que sí, que eso tiene otro grado, ¿no? Que es otro canal. Sí, al menos es otra historia, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, como que sí se ve eso. Luego, el hombre fue, o sea, estuvo metido en Watts, como que su espiritualidad, entiendo yo, o sea, Comenzó ahí. espiritualidad de repente tenemos todos, ya sea cultural o lo que sea, pero su búsqueda, digamos, Ujú. personal, porque es anglosajón, es estadounidense, ¿no? Sí. Entonces, él cuando se mete a buscar respuesta en su vida, comienza por Watts y Terence McKenna y tal, o sea, que tenemos esos temas en común y luego, bla, 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 habría que ver su historia y tal.
acaba en el cristianismo, ¿no? Pero el tío tiene así como sus imágenes religiosas puestas en la pared de Sí, atrás y tal, como un pastor, ¿no? Algo así. Y prácticamente. sí, Tiene al punto que parece ya no devoción, sino pósters de... sí, claro. Y entonces, bueno, ahí de repente podemos empezar por lo primero que me salta. Y repetimos, aquí, que nos haya interesado Alan Watts, que haya sido el primer autor que hayamos trabajado, que nos llame la atención y nos guste. Aquí no estamos ni fundando una iglesia de Watts, ni defendiendo nada, o No, sea, no, sí, de para hecho, nada. resulta que sí tiene mucha... Es de mucho interés para nosotros, como también parece ser para la gente que ha dado con el canal en comparación con los otros autores, pero ahí está el punto que en el canal también tenemos otros autores. Claro, muchos otros, sí. Y queremos meter más porque al principio lo que nos ayudó a comprometernos con esto, porque lleva tiempo y tal, y por ahora amor al arte, ¿no? Que lo estamos haciendo, era como un repositorio, como tu biblioteca, como una biblioteca digital de cosas que nos interesan, ¿no? Entonces ya le estamos Ujú. dando un poco más de profesionalidad y profundidad a la cosa, pero en principio era ese. Este autor me llamó la atención. Yo, por ejemplo, tengo un texto ahí de Freud que quiero subir y luego tengo unos cuentos de Jorge Luis Borges, ¿sabes? Que son cosas como, vamos a lanzar esto Sí. aquí, que ya incluso es habla hispana, no hay que traducir. Ujú. Eh, hay que traducir mentalmente, ¿no? Sí. Intelectualmente, pero no de idioma, etcétera. Bueno, entonces, este hombre al parecer viene de haber pasado por toda esta parte de psicodelia y misticismo oriental y tal, y acabó en el cristianismo, ¿no? Y, y lo que me parece que hace él, o sea, ya lo que de entrada podemos comentar es que él, y a lo que nos referimos con que le pega, es como que ya está parado en lo que él cree es cierto. Ujú. Entonces ahora él viene a como desmentir, ¿no? Entonces a mí me sorprende que después de haber pasado por la psicodelia y otras experiencias y otros conocimientos, la actitud que le quede o que le calce bien es la de tomar algo como verdad revelada y luego proceder a ser inquisidor. Ujú. Entonces yo me pregunto, y me pregunto genuinamente desde la ignorancia, si eso no obedece más como a una persona, y evitando el ad hominem, ¿no? Que Sí. siempre es tan fácil de recurrir. Si no es un tema más de personalidad, ¿hasta qué punto es un tema de personalidad y hasta qué punto es... No, no, en verdad, mira, el cristianismo, sobre todas las religiones, por este argumento y tal y cual, es la verdad, es lo más cierto y tal. Entonces, ya esa es la gran primera pregunta que me surge, ¿sabes? Sí, yo por lo menos justo en lo poco que vi, me planteé que es verdad que yo tengo una predisposición de personalidad, una predisposición a no ser antagónico, no soy así muy antagonista, pero sí de sacar punta a las cosas, ¿no? Entonces, Hmm, en general se presta para que, dependiendo de la persona con la que estoy hablando, mmm, destaque más, ponga más atención a un punto que a unos puntos que a otros. O sea, al final lo que tenemos hablado que es algo que nos une, lo de ser un poco esa persona siempre en medio, ¿no? Ese hijo de en medio siempre que no termina de casarse con nada. Y escuchando a ese hombre estaba pensando, mira, a lo mejor en algún momento vital, un leve cambio de dirección, un grado ínfimo de exposición menor a qué sé yo, y a lo mejor de esa misma personalidad hubiera quedado en afincarme en una perspectiva única y debatir por ella hasta la muerte.
quizás es una cuestión de estuve muy cerca de haber quedado en una situación similar y no se dio así el caso. Pero quizás es una parte de personalidad que podemos hasta compartir en cierta medida con este chico. Claro, y claro, sí, y también, eh, claro, y también lo contrario, o sea, como que si yo fuese un sacerdote católico, un cura cristiano, sería, ¿sabes? Como era, no sería seguro el más estricto, ¿sabes? No, Sí. no sería, acabaría medio Watts, no solo porque propugnase las mismas creencias o las mismas visiones budistas y tal, sino simplemente por la manera de ser y la manera de encarar las cosas, ¿sabes? Como que, Sí. bueno, venga, o sea, no sé si rezar 5 Padre Nuestro es lo que te va, pero ¿por qué no vas a terapia también? Hay como consejos un poco más modernos, más terapéuticos, porque creo que eso es lo que, sí, lo que, Sí, si hay algo como una, sí, escuché una vez un término que me pareció acertado, que son intuiciones morales. Lo escuchaba ajá, en ahí un podcast está. también. Estaba hablando de que no, las personas tenemos intuiciones morales. Y es interesante cuánto de nuestro razonamiento en realidad es una justificación de nuestra intuición moral. Yo Mm, tenemos de antemano, de partida, una predisposición a sentir y opinar de cierta forma sobre ciertas cosas. Y luego, por supuesto, el lóbulo frontal se encarga de buscar argumentos lo más sólidos posibles para ratificar aquella cuestión que en última instancia es una intuición. Yo tengo la percepción de que va por aquí la cosa. Lo que pasa es que, claro, yo ya estoy convencido. ¿Cómo defiendo y justifico esto? Pues ahí pasa el proceso de razonamiento. Pero volviendo a eso, una personalidad y unas intuiciones morales determinadas, pues a lo mejor pueden acabar contigo ejerciendo una profesión de una forma u otra o predicando una creencia, un credo de una forma u otra. claro, claro, sí, totalmente. O sea, hay muchas cosas operando. O sea, si este hombre no fuese esto, como una especie de pastor youtuber, sino que lo metes en el ejército, igual y su desempeño sería distinto al nuestro o al de otra persona, ¿sabes? Ujú, Así como hay personas que son más, tienen más, mejores papeletas para lo atlético o no y tal. ujú. Yo creo que lo mismo. Y como te digo, siempre como evitando el ad hominem, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona de confianza y tal, que me estaba contando un poco cómo fue cuando tuvo a su niño y estamos hablando de la fertilidad y de todas esas cosas y de la maternidad y tal. Y yo no había pensado, o sea, yo tenía como una categoría muy básica de, eres fértil o más o menos fértil como por lotería y por la edad que tengas, ¿no? Esa era Ujú. como, yo lo tenía como Sí, muy una imagen simple mental así. bastante Sí, como bastante difusa, simple. ¿no? Sí. Sí, tratas de tener los hijos a los 35, no es lo mismo que a los 22 y tal, por un tema biológico ahí, biológico, lógico. Ujú. Eh, y bueno, ya igual, ¿no? Hay gente que no directamente no puede tener hijos, hombres o mujeres, hombres y mujeres y tal, y por distintas razones, ¿no? Toda la complejidad que acarrea eso. Pero entonces la persona me está explicando que una vez que dejaba de tomar las píldoras anticonceptivas que tenía mucho tiempo tomando, Ujú. eh, o sea, requirió un tiempillo, ¿no? De Como, detox, sí. sí. Y de actividad, digamos, sexual para que ocurriese eso. Sí. Entonces, claro, el tema era que la conclusión de todo este comentario era que el cuerpo dijo como, si tú estás practicando la relación sexual es porque quieres
querías quedar embarazada. Esa es la lógica de la vida, ¿no? De reproducción. Entonces dispara los mecanismos que tenga que disparar para Sí, eso empujar de la mayor lo que fertilidad. no está usado se atrofia de alguna Claro, forma, ¿no? eso. Entonces, por más que, y el comentario viene a que en esa fase no estaban buscando el niño, sino que simplemente la decisión que primaba era la de dejar de tomar la píldora por un tema de, bueno, basta, ya no la quiero tomar más. Y, y entonces luego pasaron a los métodos anticonceptivos naturales y en esos como que ocurrió la cosa En esa sin... transición Sí, de un sin, método anticonceptivo a otro. sí, ajá, y estoy queriendo Vaya. evitar el ser fuerte como decir, no querían, no, porque No, tampoco es así, no, obviamente, sí, pero yo también me no lo era tomo en a la ese ligera. momento. Claro, yo también me Eh, lo tomo a la ligera considerando que me suena que es una pareja más que establecida, etcétera, que Claro, al claro, final exacto, eso es parte de eso. sí. Entonces, pero la gran conclusión de esto es que ese sistema opera independientemente de ti, entonces... eh, esas intuiciones morales que tú mencionabas, primero de dónde beberán, ¿no? De Ujú. dónde beberán para ser y para transmitirse, cuál es el límite entre fe, ideología, personalidad, y qué cosas operan por biología que están mezcladas con la parte de la conciencia y uno piensa que no, porque justo había visto una charla de esta de Malcolm Gladwell, que es el hombre de las 10.000 horas, ¿no? Famoso por lo de las 10.000 horas. Si te Ah, dedicas sí, 10.000 horas a algo, lo dominas, sí. que obviamente es un número artificial, pero es un hombre que es como una especie de escritor científico. Sí, que puso de referencia lo de que 10.000 horas es el tiempo que necesitas para alcanzar Sí, ser experto en un tema, ¿no? sí, sí. Que obviamente eso hay que tomarlo con pinza. Es Sí. como yo creo que ni siquiera él lo utilizó como un eslogan, sino que el marketing en esta cosa de Fue, superación lo tomó y le fue lo sacó, que se bueno, quedó claro, sí. sí, sí, porque era muy píldora, ¿no? Sí. Y bueno, él tiene el último libro de él, habla no lo leí, sino que vi una charla sobre eso. Eh, por qué creemos y por qué nos fiamos y qué margen de error tenemos cognitivamente en lo que creemos y tal. Y lo que utiliza para describir esto en su libro son casos reales de temas de espionaje entre naciones y cómo el mejor espía que tuvo que la CIA por muchísimos años, el tipo era una eminencia. Resulta que con respecto a Cuba, el hombre, todos sus contactos en cubanos eran contraespías que estaban trabajando para Castro y el hombre nunca Se se dio dio cuenta. cuenta. Y era un hombre laureado y de hecho los soviéticos lo estudiaban a fondo a él por casos particulares en los que hizo caer a los soviéticos y los cubanos que son como herederos de soviéticos se la aplicaron a él y nunca se dio cuenta. Y luego las credenciales de algunos contraespías eran, algunos ni siquiera eran meticulosos con algunas prácticas, como que no escondían bien cosas de grabación, o sea que no es gente como con un coeficiente intelectual de 190 y tal, no. Sí, no es que a él se lo rodearon de la creme del No, contraespionaje, ¿no? y que no depende del coeficiente intelectual, sino de la comunicación. Ajá. Entonces, todo va a que nosotros creemos por un tema evolutivo. Y eso me lleva también a ver que siempre Krishnamurti le pegaba un poco a la audiencia diciendo por qué ustedes vienen todos los años como a asumir ese rol de que no saben y que quieren buscar algo y no lo encuentran. Ujú, Como diciéndoles, bueno, tienen que encontrarlo por sí mismos y tal. Y les decía, ustedes son muy crédulos, ¿no? Como que ni siquiera me crean a mí, ujú, tomen esto y tal. Ya entramos en la dificultad de procesar su mensaje, pero creo que a lo mejor no solo es que somos crédulos eh, por, por por miedosos per se, simple sino voluntad, simple sí, miedo, sí, sino que hay algo ahí más hay algo profundo. que obedece a que eso nos permitía, que es lo que argumenta Gladwell, eso nos permitió evolucionar, ¿no? Eh, Creer más que desconfiar en otros, tender puentes,
todo el Ujú. tema gregario y de Sí, red con el que funciona el ser humano, sí. él tiene una serie de argumentos ahí por los cuales presenta eso, ¿no? Entonces, eh, me imagino que esas intuiciones morales y esas cosas también hay cosas que operan en ti sin que tú lo sepas y canalizan de una manera u otra. Entonces, de repente, donde tú y yo, que de repente igual nos parecemos y somos más conciliadores y tal, que también puede entrar ahí lo de Jordan Peterson, que tiene seguro hay muchísimos psicólogos que tienen muchas clasificaciones de personalidades y tal, pero como lo tenemos a la mano, él tiene como eso en inglés dice non-agreeable o agreeable. Tiene varios espectros que los enfrenta, ¿no? Sí, Uno que es conciencia, poca conciencia. Dedicación a la labor, poca dedicación a la labor. Y tiene esto de ser como de conciliar o de oponer, ¿no? sí. Y tanto para hombres como para mujeres. Entonces, donde uno no va al choque, hay gente que va al choque todo el tiempo, por Sí. todo, Bueno, hoy por me todo. acaba de pasar algo Sí, relacionado, bueno, relacionado, pero coincidí con alguien en el edificio y hice una pregunta respecto al dueño del bloque y jamás me había cruzado con esta persona y estábamos solos en el edificio. Y la reacción de esta persona fue bastante, ¿cuál es la palabra? Mm, Básicamente me agitó la mano haciendo eso que no hablaba alemán y que pasaba de... que no molestara, ¿no? Y mi reacción más adelante, después, pensando otra vez, ya luego chapurré cuatro palabras que sé en ruso, que era lo que hablaba esta persona, las chapurrié las chapurrié para llegar a transmitir la idea y se quedó en eso y de hecho ya al final hasta amigables, ¿no? La cuestión es que, según estoy ya volviendo y pensando sobre lo que va a pasar, la idea que me viene a la mente es, qué curioso que en ningún momento a esta persona o a mucha gente que vive así, se les pasa por la idea de, yo no conozco a esta otra persona a la que estoy reaccionando de esta forma tan antagonista, yo no sé lo que me va a hacer y aún así tengo tal certeza en que nunca pasa nada, que yo simplemente me voy a dar el lujo de expresarme de manera despectiva, claro. de manera pobre al final, ¿no? Sí, Y quizás esa idea se me está despertando ahora, pero me recuerda a algo que se me quedó grabado hace años de un amigo colombiano que me dijo que en Colombia las buenas formas son tan presentes porque por mucho tiempo nunca podías estar del todo seguro de a quién tenías delante y qué tenía esa persona. Entonces siempre ibas con unas buenas formas lo primero. por supuesto, por supuesto. Yo también he observado eso así como latinoamericano y tuve la oportunidad de ir a varios países y vivir en varios países de Latinoamérica y me di cuenta de eso. También en México, como que había como que el caciquismo que lo tenemos todos los latinos, creo, los españoles también, está muy presente ahí, entonces lo veías en las relaciones laborales, pero también esa amabilidad a veces a nivel de servicios era muy sospechosa y en algún momento como que Demasiado. si te retirabas así caminando hacia atrás como un poco Homer Simpson en el arbusto, como el meme, y te hacías el loco, y casi que los veías como quitarse la máscara, Sí. ¿sabes? Como que, ja, 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 este idiota, bla, bla, bla. Eso me pareció sentirlo en México y en Venezuela también hay mucho como es la ley del más fuerte. Me parece que muchas veces sin caer en el cinismo, porque hay también amabilidad auténtica y cercanía y dulzura y todo eso, Lo que es ejercitar un músculo eso, se presta a que eso prevalezca más en el día a día, por total. supuesto. Pero en Venezuela, como cada persona que podía ejercía su poder, llámalo un seguridad
un guardia de seguridad que tiene un palo nada más, o un portero de una discoteca, o un fiscal, al que le dieras como una Sí, responsabilidad. alguien que tiene su parcela. Sí, como las leyes están, pero no se cumplen y tal, eh, o no se cumplen porque estén internalizada la convivencia y eso, o no en la mayor medida. Era un tema de, bueno, vete con cuidado y como dicen allá, alarle el mecate o darle la pelota aquí en España, como que es adular al que tiene el poder, ¿no? Ujú. Para que te deje pasar, para que ¿sabes? Tienes que estar como de buenas y ser como cercano y tal. ¿Ya desayunaste? Tú tienes cara de que no te has tomado un café. ¿Por qué? ¿Me lo vas a invitar? Sí. Ah, bueno, está bien, te dejo pasar y toma la planilla. Sí, sí, te firmo lo que te tengo que firmar. Sí. Sí, eso, ahí está, con esta interacción Supervivencia. es una cuestión de que aplica en muchos casos eso, cuando te cruzas con alguien que tiene una muy clara mala actitud. Esto no me lo había planteado nunca hasta ahora y estaba revisando eso. En ningún momento nadie se le ocurre, coño, a lo mejor hoy no es mi día para ir con este tono, con este gesto, con estas formas. Ah, sí, se me hizo curioso. Se me hizo curioso. Yo Sí, normalmente intento ir de buenas de cara a que a mí me gustaría encontrarme un tipo de gente por la vida, ¿no? Entonces yo, dentro de las posibilidades, procuro transmitir eso. sí, Transmitir ser ese tipo de personaje. Pero nunca me había visto una situación así que me hiciera ver esto tan claro. Wow, no hay ningún momento de reflexión de pensar, yo no conozco a esta persona. Yo ahora mismo, este podcast diría que lo subimos sin audio, así que os digo que yo tengo ahora mismo los lados de la cabeza rapados con un mohawk y la barba talibán. En ningún momento no se lo paso por la mente. Yo no sé, ¿eh? Este hombre decidió raparse los lados de la cabeza. Yo no sé con qué más puede salir. No sé, no sé. sí. Sí, te mantengo a distancia con lo que tengo, ¿no? Con mi personalidad, con la personalidad que tengo. Y toda la perorata está volviendo al hombre que critica, cristiano que critica a Watts, era porque genuinamente habría la pregunta de qué tanto es personalidad que lo llevó a él esa búsqueda y hacer ese cambio de psicodelia a Oriente, bla, 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 y andaste a Claro saber que a en lo qué mejor cosas no estuvo. terminaba de cuadrarle por una cuestión de personalidad. Sí. Sí, personalidad, es más fácil predicar un canon, ¿sabes? Un catequismo. Sí. Es más angustiante Que te una digan que no filosofía. hay, sí, que Sí, no no hay hay nada, que no asidero, hay ¿no? adultos. Que Es no, más, que no hay adultos. Es súper fuerte. Y entonces, sí. lo que yo, donde yo me puedo agarrar un poco es en la parte terapéutica de la psicología. O sea, si hay algo que tenemos, yendo a lo básico, es conciencia de nuestra conciencia. Y eché de menos, eché en falta algún comentario desde esa óptica, porque ya no lo tenía desde la personalidad conciliadora. Bueno, yo pasé por Watts, le reconoce su cualidad oratoria, ¿sabes? Como tal. Pero de resto, hace mucho ad hominem también le pega a Watts por el alcoholismo, por tener 7 hijos. O sea, como que le busca contradicciones tanto en las ideas y tal como en la vida, ¿no? Y Ahí, ahí hay una nota que tengo de lo poco que sí, escuché, que no me parece que sea algo que echarle directamente a Watts, pero que es un punto que cualquier moralista puede hacer y que no es fácil rebatirle, que es cuando vives en un infinito relativismo, pues es difícil determinar qué es bueno y qué es malo y por qué evitarías cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero incluso sí, Watts
hace comentarios al respecto de si la vida es un juego, entre comillas, habría que ver qué tipo de juego quieres que sea, ¿no? Entonces, al final, sí que puede haber una moralidad que parta del hecho de, ya que estamos todos, de que por casualidad en el mismo espacio, pues podríamos hacer que la cosa sea lo mejor posible para todos y por ende no te va a hacer padecer, no te va a hacer que surja esa moralidad desde la perspectiva de vamos a hacer que la convivencia sea lo mejor posible. Sí, totalmente. Totalmente, eso es verdad, porque ahí cuando él aborda, bueno, solo para retomar la idea anterior, o sea, ya él no viene con una cosa como inclusiva, sino como con una actitud más de, ok, te pego a la persona y a las ideas. Y pero eso que dices tú es verdad, y eso lo rescataría también, como que él dice, bueno, el Watts no tenía clara su ética, ¿no? Ujú. Si la vida, eso, lo que tú has dicho, si la vida es relativa y todo, el asesino en serie es igual que, es lo mismo que yo. Si yo soy tú eres yo, lo mismo, no hay, y él rescata eso de la religión que él tiene, ¿no? De que sí, de que sí hay un estado inicial y un estado final al que aspirar y tal, y una mejora, o sea, que uno está como para mejorarse y tal, y asemejarse más al ideal, ¿no? A Ujú. Cristo y al ideal y tal. Eh, Habría que entender también el contexto histórico de Watts, ¿no? Y la contracultura y todo ese tema, y el siglo XX, y las cosas que estaban pasando. Él pone a Watts, eso también me hizo pensar, él pone a Watts como que ese tipo de religiones New Age y tal era como caldo de cultivo eh, para la realidad de hoy en la que eso, todo es relativo, como para las facetas más negativas de la parte progresista, ¿no? Lo que te Eh, comentaba de que no hay reglas, Ortega no y hay géneros, Gasset, no hay nada, ¿sabes? Como eso. claro, todo es líquido. Ortega y Gasset dijo en su momento que el reto de su generación era el relativismo. En los años de Ortega y Gasset, que si no me equivoco, murió a principios del siglo pasado. Sí, Y ya él entonces estaba viendo el tema del relativismo como un... Y uno puede pensar que curioso, porque en esa época es fácil pensar que era todo mucho más estandarizado, mucho más maniqueo, mucho más conservador. sí, Pues ya él estaba identificando que el relativismo iba a ser, era, no iba a ser, era ya el reto de su generación. Y no creo que a día de hoy lo tengamos resuelto. Y me recuerdo también a un comentario que hace Terence McKenna en una charla que doblé, que quizás ya toca empezar a, no recuerdo específicamente las palabras, pero como a ser capaces de tener conversaciones en más de un nivel a la vez, donde no es simplemente porque la verdad única y absoluta es quizás imposible de alcanzar para el ser humano, pues sí que toca ser conscientes de que hay diferentes, llámalo canales, medios, anchos de banda en los que comunicarnos, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor podemos dar por bueno que todos surgimos de la misma, la visión wattsiana, me refiero a la visión wattsiana, todos somos lo mismo, somos el observador observándose a sí mismo desde infinitos puntos de vista, y eso como trasfondo es, pero luego en el día a día, pero nosotros no vivimos en ese espacio, ¿no? Nosotros nos desenvolvemos y desempeñamos en el bloque en el que vivimos, la calle por la que transitamos, la escuela, la oficina a la que vamos a diario. Y hay una razón de ser entonces para esos juegos diarios donde efectivamente si eres un asesino en serie no es lo mismo un asesino en serie que un alma caritativa. exacto. ¿Cómo concilias eso con la visión de Watts, ¿no? Eso. Tienes que apelar a esa moralidad que tú dices que surja como de la empatía, ¿no?
Y de saber también que hay otros que no ven eso de esa manera y nunca lo van a ver, ¿no? O sea, tú siempre vas, nunca va a ir sumando lo que tú, o sea, lo wattsiano, lo relativista o lo no dualista al punto en que todo el mundo lo ve así, ¿no? O sea, siempre va a estar el gradiente de creencias y tal. Sí, Entonces, sí, gente antagonista que va a buscar debatirlo, pero al final me suena que una forma de empezar a plantearse el relativismo es esa postura de Terence McKenna en donde hay sí, que hacer las paces con que la misma situación puede tener es diferentes más anchos de complejo. banda, Sí, diferentes espirales ascendentes, niveles, frecuencias, sí, sí. diferentes frecuencias en las que efectivamente sí, tú como amigo mío reconozco que eres el infinito, el universo infinito concentrado en Pero hay que un ver espacio eso. y un volumen y con quien yo puedo comunicarme. Y al mismo tiempo, eres un vecino para tu vecino Y y un eres enemigo un para... esposo para tu esposa, Sí, un enemigo para tu enemigo, efectivamente. Y en esas parcelas y en esas interacciones, ahí sí que cabe decir, ok, esto es una buena forma de jugar el juego. Estás ese juego vale más la pena jugarlo con este tipo de reglas en juego. No, es que me gusta matar gente. Ok, para los que nos gusta jugar al juego de otra forma, quizás vamos a mantener una distancia contigo. Desde la perspectiva del espacio sideral, sigue siendo el universo concentrado en un punto. La cuestión es que entre nosotros, en el nivel del día a día, es difícil continuar jugando cuando hay alguien que opta por el ser un asesino en serie. Y creo que no habría que decir, yo necesito una verdad absoluta e intransmutable para dar eso por bueno. No, es que si eso no me lo da escrito Dios, no puede ser una verdad absoluta y por tanto no me vale. Creo que eso sí, a lo mejor, sin ser a lo mejor la respuesta definitiva, tampoco es para despreciarla y decir, no, no, yo necesito unos mandamientos escritos en piedra por la vida sí. que sea. Él también habla mucho del perennialismo. Yo no conocía el término, pero así como que tú te puedes fabricar tu propia religión, entonces él lo veía también como un síntoma posmoderno y tal. Esto de tener tu lista de compras y hacerte tu Frankenstein espiritual. Entonces déjame ponerle el brazo budista, la cabeza cristiana y tal, y qué sé yo. Entonces, no, no. Y él argumentaba, bueno, bajo su visión, porque no puede ser así, tal y qué sé yo, pero sabes que yo más bien tal vez peco de estar un poco en ese lado, porque yo solo me puedo guiar por lo que mi limitado intelecto y mis experiencias particulares me permiten analizar. Pero, por ejemplo, el tema de la muerte, quién sabe, ¿sabes? Échame la extrema unción por si acaso, ¿sabes? Porque entonces se te apaga el sistema y resulta que sí. Ay, no, mira, sí. Eras un almita que sube, asciende y de arriba hay un San Pedro y tal. O simplemente era apagarse, podrirse y estaba solo y si era una super casualidad estar ínfimamente vivo y tal y consciente. El modelo cerámico o el completamente automático. O no, mira, si de alguna manera que no vas a percibir, pero sí la energía se explota en otra dimensión y hace que reencarnes, pero no es que tú vas a tener conciencia, sino que eso alimenta otro tipo de, porque hay como una especie de equilibrio energético en todos los multiversos. ¿Quién sabe? Nunca lo vas a saber. Entonces, eh, ¿cómo puedes saber tú que Cristo, sabes, la verdad de Cristo y todos los demás, o sea, todas las creencias antiguas, eh, que desaparecieron, las que existieron y nunca sabrás, las que vendrán, las que están, como cosas que todo lo demás Sí, no es eso, cierto, que se eso a mí me condensa mató. todo. Eso a mí me mató porque sí que escuché ese punto que hace sobre el perennialismo, Sí, donde dice, se contradice a sí mismo. claro.
y dije, bueno, es que dudo mucho que no haya una religión que no se contradiga a sí misma. Claro, el cristianismo. Por eso a eso voy. Es que ahora mismo, por este personaje, ser ferviente creyente cristiano, parece que estamos... Porque, eso es una cuestión que te dije luego por WhatsApp. Tampoco me mata la idea de tirarle piedras al cristianismo solo porque sí, solo porque hay que Hombre, pereza claro. la religión. No, tampoco es eso. Sino más por la postura tan segura de Sí, este youtuber, es para decir, mm, qué curioso, las fisuras que encuentras. En- es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No caer en cuenta lo expuesto que estás a que se haga la misma revisión. Hizo ese comentario sobre ir lo cuestionable que es, que también en parte se lo compro, pero lo cuestionable que es ir recogiendo aspectos que te interesen de cada pensamiento, dejando de lado lo que no, cuando curiosamente la Biblia tomada literalmente es mucho más retrograda de lo que se puede vender. Entonces, no es que no es que no haya ocurrido con el cristianismo, que se han ido dejando de lado las cosas menos, en inglés es palatable, que sí, sí, menos que fáciles de digerir. de fácil de digerir, sí. Y eso es parte y eso es parte del uso y consumo del pensamiento. Yo tuve esa conversación con un amigo mío que conoces que viene del Opus. Él no es, pero la familia sigue en el Opus. Y él, aunque no es del Opus, por supuesto tiene como una pertenencia, es que el hecho de que creció Claro. ahí, creció relacionado al Opus y sus padres siguen ahí. Y algo que yo le planteaba es, ¿cuántos cristianos hacen falta, cuántos católicos hacen falta que acepten determinada cosa que en principio va en contra de la religión católica para que esa cosa sea asimilada al catolicismo? Porque al final tú puedes tener al Papa diciendo A, B y C, pero si luego toda la congregación consume el ideario de una forma diferente, pues como mínimo el próximo papa tiene más papeletas de salir Claro. de esa ideología, Claro. de esa nueva revisión del credo. Porque otra vez no es como si no hayan habido, ¿cómo se llaman estas? Las revisiones Sí, de la iglesia. sí, sí. Tiene un nombre en específico, pero en última instancia es eso, Sí, sí. El upgrade, el update del sí, software, hacerle sí. un update Sí, al credo. sí, sí. A la documentación. Sí. Sí, como que mira, Concilios, ya. creo que son concilios. Sí, 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 como que mira, ya lo del purgatorio y lo de los Lo de que las querubines, mujeres no se pueden cortar el pelo, eso ya al final como que mira, no hay nadie, mercado. todo el mundo se lo corta, ¿sabes? Sí, No podemos seguir diciendo que eso es palabra de Dios y que todo el mundo tenga el pelo cortado. No claro. nos quita, no, eso hay que revisarlo. Nos quita mercado. Nada. Y sí, y bueno, y tienen, imagínate, 2000 años en eso. E incluso yo no sé si tuviste esos documentales viejos que se llaman Zeitgeist, que, que incluso te dicen, te tiran unas cosas como que por qué el nacimiento de Jesús es del 25 de diciembre. Entonces te hablan como de cosas astronómicas y cosas que ya estaban en la religión egipcia y tal. Entonces eso también Claro, toda bebió. esa porción de que el Imperio Romano, de cara a hacer la religión católica, la religión católica, cuando la hicieron en la religión del Imperio, para hacerla más fácil de digerir a toda la porción del Imperio Romano que no era católico, asimilaron fiestas, Claro. ciertas costumbres. Y los romanos ya habían asimilado de los griegos muchísimas cosas. Y Claro, entonces a eso lo dice Watts o McKenna o los dos, lo que sea. También la ley y los tribunales y la corte y la disposición de la corte y la disposición de la iglesia y dónde están las imágenes y dónde están los jueces y todo y en Grecia también en los rituales eran así. O sea, todo es un
melting pot, como dicen, un crisol de cosas que tú entonces no puedes decir que esto fue como algo auténtico. Eso tú también bebió Claro, y a conveniencia, luego lo que tú dices, cómo hackeó el imperio, cómo esa fe que se lanzaban los cristianos a los leones, luego pasó a ser, llegó al punto que hackeó el sistema y por completo para que el sistema también, ¿qué fue? ¿La fe o fue el sistema queriendo perdurar como sistema? Volvemos al tema simbiótico este, ¿no? Que te puedes parar en dos lados y da buen punto, sí. vértigo, ¿no? Ujú. ¿No? ¿Qué fue? Sí, ¿Qué fue? entonces esa dimensión humana terrenal mínimo es digna de consideración. Sí, Antes de decir, no, esto viene dado, dictado por, sí. por Y una al, deidad superior. y a lo mejor el chico lo hace, no creo que consuma su canal así, también por la cantidad de información que hay y tal, pero tal vez sí. A lo mejor en algún otro lugar dice, bueno, ok, yo esta es mi fe y por esto tal. Mis límites, donde tengo muchas preguntas y dudas, a pesar de tener esta fe, son estas. A lo mejor lo hace en otro video y no en este, pero a lo mejor no Claro, lo hace. Si no lo claro. hace, también ahí me queda un poco de, bueno, pero igualate un poco a, o sea, no todos los que están fuera de lo tuyo, o sea, yo no soy inmune a que me convenzas de muchas cosas, eh, ni por pensar distinto a ti soy un enemigo acérrimo y tal. Más bien te igualas en mí si me dices, no, mire, yo tampoco sé qué va a pasar cuando, si hago esto, o sea, o esto no me lo responde bien, o ya queda de nosotros hacer Sí, la eso, tercera pero Biblia. antes de levantar muros, pues Claro. aproximarse, sí. ¿Y qué se le ha sumado en 2000 años de experiencia? ¿Qué se le ha sumado de la gente que pueda meterse como un anexo ahí y no esté controlado por los grandes sacerdotes que están al lado del sudario ese? ¿Sabes? O sea, democratízame ahí un poco la cosa. Y también que así como él habla de que, de que el New Age y tal, de alguna manera es la cosmovisión del progresismo ahora con las características que tiene y esa cosa de, bueno, no mejores, tú eres perfecto, así te da como una excusa también para ser mediocre y cobarde, ¿no? Y tal, que entiendo él que va un poco por ahí. También yo he escuchado análisis que han dicho como el rol sociopolítico de la iglesia católica en Latinoamérica también de alguna manera siempre le ha convenido tener una masa de feligreses pobres, ¿sabes? Porque parte de su fe es como el juicio final, los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces, así como se ha puesto a regímenes autoritarios, también de alguna manera a veces como que se alimenta de eso, de que haya ¿sabes? Facciones que Ujú. operen políticamente y que sean de su fe. También que eso sale en Juego de Tronos, ¿no? Cuando vienen como esa revolución dentro de la religión de los siete dioses, que es la Sí, que tienen los monarcas, pero de pronto viene una revolución como un comunismo sí, eh, el que hace de jefe de cabeza de esa iglesia en la serie que es igual al Papa al Papa, sí, Francisco. que eso además es, vuélate la cabeza con la Sí. casualidad de eso, ¿no? Con el Papa de ahora que, claro, que es latinoamericano, argentino, que se le Sí, asocia tiene como como unas con... posturas mucho más humanistas. Sí, Mira, incluso, bueno, volviendo justo al punto de eso de viene del cada... peronismo también, o sea, como que Sí, cercanas al peronismo, que es como más, bueno, tiene sus características. Aquí hay mucha gente argentina que, bueno, algunos amigos argentinos que nos escuchan y sabrán mucho más de eso. Que bueno, que se parece un poco al de Juego de Tronos, ¿no? Sí. ¿Qué decías tú? eso que si al final, con el paso del tiempo, la población empieza a ver determinadas conductas con una visión diferente, eso repercutirá en cómo se consume la religión, la política, ¿no? Entonces, las instituciones, en este caso la iglesia, acaba haciendo concilios y acaba eligiendo representantes salidos también de esa masa, ¿no? Y ahí tienes al Papa Francisco, que es lo que se conoce, que ahora es conocido como el Papa Progre, el Papa más, Sí, más,
Y a eso voy con lo que tiene unas posturas más humanistas, al menos es como mucho más conciliador. ah, es que es curioso estar hablando de un papa y plantearlo como el menos dogmático, que al principio, en principio el papa será el máximo exponente de un credo, pero parece ser como el que lo lleva más ligero. Que es como se ha ido consumiendo la religión más y más con el tiempo, de una forma más ligera, porque al final lo que interesa es, sí, estar en paz con la vida que sea, pero en el día a día hacer mis cosas que me permitan consumir lo que me apetece consumir, casa, carro, sustancias, comida de mi preferencia, actividades, experiencias, y que no, no me interfiera mucho ni el vecino ni la iglesia de mi parroquia. Claro. Yo ese, bueno, también ignoro mucho, pero la imagen que tengo está como un papa como más tirado hacia la política. Como que lo veo menos en los misterios de... Pero bueno, también porque ignoro y no tengo ningún tipo de contacto, ¿no? Pero de las cosas que he visto en estos años, lo veo más tirado eso como Al día a día, sí, a cosas más del... pero también como a eso, como bueno, por ejemplo, reivindicaciones. pero lo digo también como, bueno, como venezolano y tal, como que, y de los que emigramos y los que no creo, considero que, a ver, ya se meten en unas cosas, unos pastizales aquí, pero como que políticamente, ¿sabes? Cómo se llevan las cosas en Latinoamérica, ¿no? Las riendas del poder, quienes las llevan, ¿no? Lo sentía como más tirado hacia ese lado y uno como que, pero, y la cantidad de gente que ha sufrido cosas, ¿no? Por esos regímenes que muchas veces se autoproclaman de progresista, ¿no? Entonces me mosqueaba como que estuviese más metido en esa parte política y ya de por sí la parte, como no soy un católico, o sea, culturalmente y pasé por los ritos un poco tardíos, una historia medio graciosa, pero no soy practicante ni nada. Ya no, ya esa parte a mí no, un poco al revés de este chico, como que me fui a eso lo pasé de lado y siempre estuve un poco más rodeado de cosas orientales. Eh, ya no me daba nada y con la parte política me terminó como de hacer sentir como bastante ajeno, ¿no? Como que no me llamaban por una ni me llamaban por otra. Pero entiendo lo que tú quieres decir, como que, bueno, aunque entiendo que también Juan Pablo II tuvo como que mucho rol en el tema de la Unión Soviética, no sé si desencadenar también un poco la caída. Hay unos libros, pero eso sí como que lo ignoro, pero sí entiendo que siempre, bueno, la iglesia, ¿no? El poder que tiene, también ha estado en los temas políticos trascendentales del mundo siempre involucrado, ¿no? Por más que ya no sea el poder único Que político y lo fue en su momento, religioso, ¿no? efectivamente. Sí, Pero sí, ahí está, eso, que lo fue en su momento sí, sí, y ya no lo es porque ya la gente, más y más gente, vive más preocupada con su día a día sí, sí, y con y con su capacidad de consumo y confort, y confort y comodidad antes que posibles penurias que quizás sí, quizás no en el claro, más allá. Entonces, sí, mira, yo quiero estar en paz con Dios, pero en realidad no voy a dejar de ir a jugar pádel el domingo por ir a misa. claro, No voy a dejar de salir el sábado por ir a misa. sí, Pero no tengo nada en contra, ¿no? Yo sí soy creyente, lo que pasa es que lo llevo conmigo mismo. No es una crítica a esto, es más una reflexión sí, de cómo el paso del tiempo sí, transmuta el uso, porque al final se está dando un uso a la religión como, como algo que ya no es al uso que se le daba antes. Antes era claro, el el trasfondo, centro, la red neural de trasfondo de la convivencia y la vida en un espacio. Ya no lo es. Entonces, eso se refleja, por supuesto, en
en los representantes de esas instituciones. Es como si, es como si, es como si estando nosotros siendo humanos y porque lo somos y lo hablamos, todo lo vemos, sea político, religioso, científico, biológico, todo lo vemos como corrientes de pensamiento momentáneas en las que hay que tomar partida y hay que ver de dónde agarrarse y qué cosas proyectar e impulsar hacia el futuro, ¿no? Pero visto como macro, es como el gran drama de una especie, ¿no? Y de una especie que va dando vueltas y va avanzando y va multiplicándose y tú no sabes qué es qué, pero al final pareciera como ser, o sea, yo no sé, a veces me parece como cósmicamente, como un darwinismo cósmico, así, ¿sabes? Como que todas esas cosas son expresiones de la masa queriendo sobrevivir, ¿no? Y que tú no sabes qué cosas empuja la naturaleza. Todos somos naturaleza, pero qué cosas empuja la naturaleza y eso hace que se manifieste en nosotros como eso, como él, no sé, Sí, como hay gente que dice el SIDA, a lo mejor también, fue o un cosas así. mecanismo de defensa Sí. del planeta Tierra. Sí, sí. ¿Quién sabe qué es, qué no es en este gran drama del ser humano? Que los, Eso, no, uno a pie de calle, pues vive su experiencia individual y personal, entonces es difícil pensar en el ser humano como una especie y que todo, y en nosotros como componentes de algo, de un ente macro que es la especie, no solo uno solo en sí mismo. Sí, y ahora que, no, ahora no caigo en qué fue lo que dijiste, pero me recordaste algo que escuché que me gustó, y a lo mejor ya el tiempo que es lo podemos dejar con esta nota. Al parecer, alguien dijo que toda acción, expresión humana es, en última instancia, en lo más profundo, o una expresión de amor o una petición de amor. Al final uno está haciendo un gesto o buscando recibir eh, de esta energía o dándolo. Y de ahí que vengan estas necesidades e inseguridades, estos hambres por validación y por encontrar gente que piensa como uno y por delimitarse y antagonizar con gente que no piensa como uno. Y sí, con eso yo creo que ya sí, me lo saqué del pecho. con esta, con esta nota de autoayuda cerramos. No, te entiendo perfectamente y también creo que de todas esas cosas, yo no sé si era Eckhart Tolle o Tolle, no sé cómo se pronuncia, que tú hiciste una traducción hace poco, que es muy, muy popular. Yo no sé si fue en uno de sus libros o en algo de eso que yo leí eso también como que como que todo sentimiento, toda emoción y todo se podía resumir en última instancia como lo simplificaba como binariamente, o es amor o es miedo. Eso es interesante, o sea, Claro, parece, sí, y otra cosa, claro, y ahí está esa cuestión de que, porque lo único que se vende es amor romántico, sí, uno escucha eso y piensa en sí, corazoncitos y la típica imagen claro, cursi. Cuando la cuestión podría interpretarse como algo más amplio que solo el amor romántico, que es obviamente. algo que comentaba Watson en una de las últimas que traducimos, que al final, como se ha hecho algo el amor sexual romántico, erótico, una cosa tan prohibida en los últimos 1000 años, se presta a que uno solamente piense en eso, pero en realidad hay más colores Sí, para eso. como la fuerza, de repente la fuerza del sí, ¿no? Que creo que eso tenía una frase bonita escotada, ¿no? Como un sí interior, algo así, ¿no? Como vivir con un sí interior o no. Puede ser, sí. Porque diferenciaba también eso de cuando se ponía a hablar de esa manera de ver la vida un poco más desde la libertad, ¿no? Y la belleza de cambiar de idea. Son de las cosas que me gustan que decía. Al contrario de vivir teniendo que me parece que también ahí puede haber una, una zanja entre nosotros, te incluyo, me tomo la libertad de incluirte,
Por ejemplo, este hombre de la crítica cristiana, que ya hemos visto que también nos enseñó muchas cosas y que dice cosas muy válidas. Y es eso, y voy a lo que decía Escotado, como que vives con ese sí interior y esa posibilidad de cambiar, o ya tienes una idea y tu experiencia de vida solo es verificar las cosas que tú ya Sí, crees. Y ahí tal vez pueda haber una diferencia como fundamental, me parece. sí. Así que bueno, no sé. Hasta aquí, hasta otra. Abruptamente. Con eso yo creo que ya podemos cerrar. Vean qué hacen con eso, señoras y señores. Un abrazo. Otro. Chao.